Dama contra dos peones. Vamos a partir. Este ejercicio es de Cherón de 1945. Cherón es otro de los grandes compositores. Como Klim y Horwitz, ¿cierto? Son los grandes compositores alemanes del siglo XIX, de 1851. Ellos empiezan a trabajar, a hacer estos libros en conjunto. Tenemos a este otro jugador, Cherón, que también es un gran compositor, pero ya de otro siglo, del siglo, en este caso del siglo XX. Muchas de las composiciones que vamos a ver son de Cherón. Ahora, quiero que alguien me lo explique este final, conceptualmente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Antes de meter las manos y empezar yo doy jaque acá, listo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Acuérdense que nosotros estudiamos dama contra peón. Entonces uno dice, ya, pero dama contra peón no es lo mismo que dama contra peón. Sí, está bien. Pero hay muchos finales de este que van a derivar en dama contra peón. Por eso, fíjense el orden lógico. Había que partir con dama contra peón. Ahora, Habría, cuando... Dime. habría que hacer que el rey se fuera, habría que intentar meter a dama en una de las casillas de coronación del peón para que el rey esté en la otra, por lo que si metemos a dama en la casilla de coronación del peón, podemos sacar al rey de poco en poco, hasta llegar el momento de comernos los dos peones. Ya, pero aquí falta un detalle importantísimo al análisis que tú estás diciendo. Importantísimo. ¿Cuáles son los peones que en séptima fila empatan? El caballo, no, el torre y el alfil. Ya, ¿y qué tú estáis viendo ahí? Un caballo y un dama, no rey. ¿Ya? Sí, es dama. Los peón central, que son lo mismo. Para el final es lo mismo. Explicamos ese día. El peón torre en séptima fila tiene una excepción a la regla, que lo vimos ese día. El peón alfil en séptima fila tiene una excepción a la regla. Peones caballos y peones centrales se juegan de la misma forma. O sea, el mismo procedimiento. Ese detalle es, obsérvalo primero. Antes de partir con tu análisis, parte mirando cuál es el peón. ¿Qué pasa si yo este peón fuera torre, un ejemplo? Un peón fuera torre. Y yo sé que con el peón torre yo puedo empatar. No necesito un segundo peón. ¿Qué podría hacer con el segundo peón? Te lo regalo, cómetelo, me da lo mismo. Si yo necesito un peón para empatar. ¿Qué pasa si el peón fuera alfil? Lo mismo. Si el peón es alfil, yo no necesito dos ni tres peones, necesito solamente el peón alfil. Fíjate la pregunta. Si tengo un peón torre y un peón caballo, ¿cuál es el peón que tengo que mantener? Conceptualmente. El torre, para Ya, y empatar. si tengo un peón alfil y un peón rey, ¿cuál hay que mantener? El alfil. Alfil. Todo lo que estamos diciendo ahora son conceptos generales. Ahora, sin esos conceptos generales, todo lo que viene es variante al aire nomás. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener la capacidad analítica de mirar las posiciones y decir, hey, aquí antes de meter las manos yo tengo que pensar varias cosas. Primero, que aquí hay una relación directa con la primera clase que nosotros vimos, que fuimos dama contra peones. Yo sé que dama contra peón caballo y peón central se gana y lo explicamos ese día de forma simple. Explicamos dos formas. ¿Quién se acuerda de las dos formas que teníamos para ganar dama contra peón? Así rapidito. Ocupar la casilla de coronación. Ya, esa es una y la otra. Acercar al rey. Ya, eso. Pero fíjate, primero tengo que hacer, para poder acercar al rey, tiene que hacer un trabajo primero la dama. Eso la dama tiene que hacer dos trabajos. Uno, acercarse dando jaque. El primer concepto general es acercarse dando jaque para que el rey se coloque delante del peón. Cuando el rey se coloque delante del peón, tiempo, aprovecho ese tiempo de regalo y avanzo mi rey. Importantísimo. Segundo, controlar la casilla de coronación. Porque vimos ese día un ejemplo donde la forma de ganar no era el jaque, sino la casilla de coronación. Importantísimo. Ahora, otra, cuando el peón no pueda coronar, o las negras, en este caso, quien tenga la desventaja, no esté amenazando absolutamente nada, vamos a ocupar ese tiempo para poder acercar nuestro rey. Importante, acercar nuestro rey. Si el peón está por coronar y significa que yo no puedo evitar la coronación, nunca voy a poder acercar el rey. Entonces, inmediatamente también hay un concepto general que estoy viendo. Veamos lo que dice Jesús y vamos visualizándolo. ¿Qué es lo que va a pasar acá realmente? Parte, ¿cierto? Con dama H7.
¿Cómo gano este final? ¿A quién se le ocurre cómo se gana este final? Ya volviendo al concepto general, para definir lo último ya, para que lo veamos. ¿Cómo se gana? Hay que comerse un peón mientras el rey está en la casilla de coronación del otro. Bien, listo, ahí está. ¿Qué pasa si me como un peón y el rey está en la casilla de coronación? ¿A qué clase nos vamos? A la Eh, primera. A la primera. Y ahí nos olvidamos, se acabó. Esa clase está dada. Y ese concepto se supone que usted ya lo maneja. Fíjense la relación. Cómo yo estoy, ¿ah? de cierta manera, uniendo, concatenando conceptos que hemos visto en distintas clases. Entonces, el objetivo de esta posición es comerse un peón, pero esa captura de peón siempre tiene que hacerse desde el punto de vista que el otro peón no corona, porque si el peón corona, obviamente es tabla. Entonces, me como un peón, dejo el rey delante del peón, o en su defecto le como el peón y dejo el rey clavado, que es exactamente lo mismo, porque el peón no puede coronar, y ahí empiezo el trabajo ya sistémico que vimos de la primera clase, que era simplemente aplicar toda esta serie de jaques, y cada vez que el rey se coloque delante del peón, acerco al rey, acerco al rey, acerco al rey, acerco al rey. Entonces, fíjense qué importante cómo miramos el ajedrez desde un punto de vista distinto. Antes de dar un movimiento, aplicamos conceptos. Ahora, tú le colocáis esta posición aficionado, ¿y qué haría el aficionado? Te da 50 jaques. O sea, el aficionado te da 1000 jaques, te aburre con jaques. Y después tú le dices, ya, ok, ya me has dado 50 jaques, pero ahora, ¿qué es lo que buscan los jaques? Dame tú, ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde vas? No sé bien, pero mientras averiguo, doy jaque. Oye, sí, pero es que esa estrategia es pésima, pues, o sea, es un desgaste de energía, de recursos. O sea, si tú no sabes a dónde vas, ¿cómo sabes si estás a tiempo? ¿Cómo sabes si estás atrasado? O sea, no, yo no sé. O sea, yo no puedo estar atrasado si no sé dónde voy, pues. Es bastante simple. La única forma de saber si yo estoy atrasado es saber dónde voy. Así que el tiempo que me falta, alcanzo a llegar a un punto, a un objetivo que yo me haya planteado anteriormente. Entonces, fíjate qué interesante ahora, cuando valoramos esta posición, con todos los conceptos generales que aplicamos en la primera clase, también vimos algunas cositas en la segunda, y hoy día vamos a intercalar. Esta clase está muy unida en fondo a la primera clase. Entonces, el objetivo de este problema específico de Cherón de 1945 va a ser comernos un peón, con lo cual inmediatamente vamos a entrar en el otro final clásico de la clase número 1. Vamos. Jaque se va acá. Vamos a ver alguna opción acá para que lo visualicen ustedes. ¿Ya? Un ejemplo, dama H7. Acá y dama jaque. Veamos algunas opciones. Si me voy para acá, ¿qué tengo? ¿Jaque o controlo la casilla de coronación? Fíjense qué importante. A dama de 7. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo el peón de D2, no puede coronar. Eso es controlar la casilla de coronación. Ahora fíjense, vuelvo, me acerco. Otro de los conceptos básicos que vimos ese día, que era cierto acercarse con jaque y controlando la casilla de coronación. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Jaque. Si rey A2, jaque buena. Fíjense ese jaque, que duro ese jaque. Ahora, si me voy para acá, jaque buena. ¿Cuándo me tengo que comer el peón de D2? Cuando el rey esté en A2 para que el peón de B2 se quede clavado. Un ejemplo, si el rey A4, fíjense qué importante, la dama controla ambas casillas de coronación y a su vez limita el paso del rey. Ahora, ¿qué significa eso? Que el rey blanco lo único que hace es que viene a comerse los peones y se acabó. Así de simple. Entonces, cuando hago este rey a D3, le pego este jaque intermedio, dama de 3 buena. Con lo cual, si se va a 2, lo logré. Le comí el peón, finalmente el peón de D2, pero el peón está clavado. De aquí para adelante, simplemente vuelvo a la primera clase y le gano el dama contra peón caballo en séptima fila, que nosotros ya lo estudiamos. Listo. Un ejemplo. Si rey A2, dama de 5 buena, y ahora rey A1. Y ahora buena. Jaque. Se va para acá, no tiene más opción, y finalmente me como el peón de D2. Al comerme el peón de D2, nuevamente entramos en la clase número 1. Volvemos. Rey B1, acá, jaque. Y ahora, acabamos de ver, ¿cierto? Vimos el rey A2, ahora viene acá. Ese es el movimiento que viene, ¿cierto? Vimos rey B1 y el otro movimiento que viene ahora es
Espérate, aquí me falta algo. Listo. Para el otro lado, A, en este caso D1, dama B7 y se produce lo mismo. Rey E1, jaque, controlo la casilla de coronación. Si el rey se va de 1, ¿qué hago? Simplemente jaque. O sea, si me voy para acá, le doy jaque, lo obligo a que se vaya y le como el peón. Listo. Una vez. Ahora, en la anterior le comí el D, clavé el B. Ahora me comí el B, le clavé el D. Exactamente lo mismo porque voy a llegar al mismo final. Si rey C2, el mismo idea, dama E4. Rey C1 y dama C4. Ya donde se vaya, le van a aplicar el mismo método. Me voy para B1. ¿Qué va a pasar? Entonces voy a aplicar el jaque. Fíjate acá. Ahora, jaque. Acá y ahora. ¿Dónde se va? Se va a B1, le como D2. Se va a D1, le como D2. Así de simple. Cada vez que le como un peón, el rey siempre queda delante del otro peón, con lo cual no puede coronar y simplemente vuelvo a la clase número 1. Dama B7. Entonces ahora rey C1, dama C6 jaque. ¿Ya? Si rey B1, dama E4. ¿Cómo nos vamos a acercar? Siempre con jaque o controlando la casilla de coronación. Esos dos conceptos son fundamentales. Cuando logremos a través del jaque y, en este caso, controlar la casilla de coronación, el rey negro se coloque delante del peón o no amenace nada, aprovechamos el tiempo para acercar a nuestro rey. Entonces, después de dama C6, rey D1, y ahora simplemente jaque. Si rey E2, jaque. Fíjense que rey D1, nuevamente el mismo concepto, jaque, se baile como el peón. Entramos al final una vez más. Rey E2, dama E4, y ahora tranquilamente rey F2, y ahora importante, controlamos la casilla de coronación. Y ahora, él no está amenazando nada. ¿Qué amenazo yo? Dama por B2, porque el peón D está clavado. ¿Qué pasa si él se va para acá, un ejemplo? Si él se va para allá, yo simplemente me coloco delante de la casilla de coronación y ahora ese peón ninguno va a coronar. El resto traslada al rey. Sí, simple. Entonces, cuando hago dama B1 se coloca en E2, simplemente le como el peón de B2, le clavo el peón de D2 y la partida inmediatamente está definida. Ahora, dama A4, rey C1 y ahora jaque. Es importante destacar varias cosas acá en este final. Una de las cosas más determinantes tiene que ver con el acercamiento de la dama y siempre controlando la casilla de coronación. Pero tengo que comerme el peón, pero no lo olviden, tengo que comerme el peón o comérselo con jaque o comerme el peón pero clavando al otro peón. Rey D1 y aplico el mismo concepto de la otra variante. Si rey C1, jaque. Y a la siguiente le como cualquiera de los dos. Después de dama D3, rey E1 y ahora simplemente jaque. Si se va de 1, nuevamente si se va para acá, le aplico el mismo concepto, jaque, se baile como el peón y gano. Si se va para la otra parte, entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente controlo la casilla de coronación. Ahora, si se coloca en E2, le como el peón y queda inmediatamente clavado el peón de D2 y la partida se gana. Ese es el primer ejercicio de Cherón de 1945. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a eso. Claro. Está claro, ¿cierto? Ya, lo importante para nosotros es intentar hacer ese análisis inicial que estábamos haciendo con respecto a ese tema. Si nosotros nos damos ese trabajito de hacer ese análisis, estamos aprendiendo ajedrez. Estamos reflexionando. El ajedrez es un juego para reflexionar. No para hablar lo primero que se me ocurra, no, es reflexión. Siempre estoy tratando de volver, ¿cierto?, al conocimiento, a la memoria, todo lo que yo tengo y posteriormente hago una valoración con respecto a ese conocimiento. Pero tenemos que hacer el trabajo. Ya listo. Acá. Ya, acá hay otro concepto que yo se los quiero explicar antes que partamos con este segundo ejercicio. Es el siguiente. Este concepto tiene que ver en el fondo cuando se gana el final. Nosotros en la primera clase de dama contra peón hicimos como era de esperar, por el poco tiempo que fue la clase, que vimos varios ejercicios y todo lo demás, pero todos entenderán que la cantidad de ejercicios son muchos y el tiempo es escaso. Nosotros hicimos conceptos generales.
pero siempre hay cosas más específicas. Yo creo que ahí nosotros podríamos determinar más adelante, cuando ya, si todo se da y podemos entrar en lo final un poquito ya con un nivel un poquito más elevado, podemos hablar ya de conceptos un poquito más amplios. Un ejemplo, hay un concepto que se da en los dama contra peón y que generalmente se llama el lado bueno y el lado malo. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Han escuchado una cosa así? Un lado bueno y un lado malo. Entonces uno dice, oh, el bueno, ¿cuál es el bueno? Y el malo, ¿cuál es el malo? O sea, siempre se está mirando, en este caso, de la persona que se está defendiendo. La referencia es quien se defiende, en este caso puntual la persona que tiene el peor. Cuando un lado es bueno, el lado bueno va a ser, en este caso, el lado que el que esté atacando puede acercar su rey de la forma más rápida posible. Ya sabemos, por la primera clase, que el dama contra peón en torre y alfil en séptima fila es tablas. Todas las posiciones, no todas las posiciones, porque va a depender directamente de dónde se encuentra el rey. Si el rey está muy cerca, generalmente hay más de alguna amenaza de jaque mate o de Zugzwang, como ya vimos más de algún ejemplo. Si el rey se encuentra un poquito retirado, ahí no hay vuelta. ¿Por qué? Porque simplemente el peón torre y peón alfil le van a hacer la tabla teórica que ya conocemos y no hay forma de ganar. Entonces, ¿cuál va a ser la sutileza? Siempre tratar de llevar, en este caso, al rey negro para el lado, ¿cierto? Para el lado que nos favorece. Así de simple. Un ejemplo, si yo tengo un peón determinado en una posición, yo necesito que ese rey tirarlo para tal forma que ese rey se vaya para el lado que a mí me conviene. Ese va a ser el lado bueno, en el caso de las blancas. Ahora, si lo miro de negro, pues, el lado malo de las negras, está bien. Pero siempre se está observando, podemos aplicarlo como método defensivo, pero también podemos aplicarlo como método de ataque. Entonces, en este caso, el lado bueno del que está atacando siempre va a ser donde su rey pueda acercarse y trabajar sinérgicamente con la dama y puedan comerle el peón o darle jaque mate. Cuando el rey negro, en este caso, en una posición X, se va para un flanco donde el rey blanco o el rey que tiene ventaja está más lejos, eso inmediatamente es el rey favorable, o sea, el lado favorable para el rey que se está defendiendo. ¿Por qué? Porque a ese rey le cuesta mucho trasladarse para poder participar con la dama y lograr comer el peón. Ese concepto nosotros lo vamos a visualizar en algunos finales y es importante que ya lo empecemos a, por lo menos, escuchar. Lado bueno y lado malo. Y el lado bueno, la referencia general que tenemos que hacer es cuando el rey de nosotros puede participar directamente con la dama. Un lado malo para nosotros va a ser cuando nuestro rey no logra trabajar conjuntamente con la dama y obviamente el peón termina coronando. Listo, ese es un concepto general que vamos nosotros a aplicar. Ahora, volvamos a este ejemplo. Este ejemplo de Richter de 1933. Todos estos artículos fueron sacados, extraídos de la enciclopedia de finales. Como siempre, tomo el ejercicio, lo transcribo textual, después lo chequeo. ¿Por qué? Porque pueden tener errores. Aparte de chequear, lo que hago, le meto de mi cosecha. Lo hago lo más didáctico posible. No es plagio, obviamente que no es plagio. Yo no voy a publicar un libro directamente con esto. Lo que sí estoy haciendo es tomar el material y comprobarlo. Siempre tienen que comprobar el material que están estudiando. No se pueden conformar. Ah, mira, esta variante es buenísima, la da Beliaski. Ya, listo. ¿Estáis seguros? Sí, no, yo a Beliaski le creo todo. O sea, y tú no te has puesto a pensar que Beliaski se puede equivocar también. Ah, sí, sí, ahí está. Hay una comprobación de la teoría y eso es parte fundamental del trabajo que hacemos nosotros. Listo. Y en esta posición juegan las blancas. ¿Qué va a pasar acá? ¿A quién se le ocurre generalmente? O sea, haciendo en primera instancia este análisis que estamos haciendo más general. Antes de empezar con los movimientos y todo lo demás. ¿Qué deberíamos hacer conceptualmente? El negro quiere pasar el rey, ¿no? Ya, pero primero, hagamos un orden para que nos estructuremos. La primera definición que tenemos que buscar en esta posición siempre van a ser la ubicación de los peones. Porque ya sabemos que no es lo mismo un peón alfil que un peón central. No es lo mismo un peón torre que un peón caballo. Entonces, parte haciendo el análisis definiendo qué peones son. ¿Por qué? Porque si el peón está en alfil, existen posibilidades reales que la posición podría darse que lleguen a esas tablas teóricas. Ahora, si ese peón fuera caballo, quizás no. Si ese peón es central, quizás no. Tiene peón F y peón H. Ya, entonces, ¿qué pasaría en esta posición? ¿Ya? Ese es el primer análisis que tienen que hacer. Tratan de analizar los peones. Ahora,
Ya, tengo el peón F y el peón H. Ahora, ¿cuál sería el plan de las negras? Acercar el rey. Sería Vamos, da pasar uno. rey, regalar un peón para que el otro corone. Una cosa. ¿El peón alfil en séptima fila necesita un segundo peón para empatar? No, ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tiene que regalar? el H. Pero, ¿cuál es la importancia de regalar el H si el peón alfil hace tabla solito? No necesita el H. ¿Cuál sería más importante que regalar el H? Es la ubicación del rey, po. Esto es mucho más importante. ¿Cuál sería, en este caso puntual, vamos a hablar de lados buenos y lados malos? ¿Cuál sería un lado bueno para las blancas? Entonces, nuevamente volvemos al concepto general. Un lado bueno va a ser siempre donde yo pueda participar, donde mi rey se pueda meter, o sea, cuando me puedo acercar. Un lado malo para mí va a ser cuando mi rey no alcanza a acercarse. Si el rey blanco no se alcanza a acercar, el rey negro, ¿qué es lo que va a hacer acá? Aplicar el concepto básico de peón en séptima fila. Y muchas veces puede que en alguna posición no funcione, pero la mayoría de las veces acuérdense que esta es la fuerza del peón alfil, no necesita una segunda ayuda. Porque yo podría, ¿qué pasa si aquí le agrego un peón en H6, en H7? ¿Cambia la valoración de la posición? A No. primera vista parece que da lo mismo que tengamos un H7, un H6, un H4. Entonces, ¿cuál sería el objetivo general de las negras? Tratar de llegar a la tabla teórica de peón alfil. Ok. El negro sueña con eso. Que la dama le coma el peón alfil y él quede en H1. Ahora, ¿puede quedar con H1 con un peón en H5? ¿No? No, porque ahí ya no hay tablas, po. Entonces ahí Está se muy nos... lejos. ¿Cómo? Está muy lejos. Está lejos, o sea, y aparte que se complica, porque la tabla teórica radica que cuando yo me como el peón de F2, tu rey está en este caso en 1 torre y tú no tienes movimiento. Pero si ahora hay un peón torre, resulta que ese peón torre sí se mueve. Ahora, más importante para las blancas es lo siguiente, que los reyes, que el rey blanco en este caso se acerque con mayor rapidez. Eso va a hacer que el rey esté en el lado bueno. O sea, lado bueno en estricto rigor va a ser el lado malo del negro. ¿Ah? O sea, pensemos siempre en el negro, porque el negro que se está defendiendo, para que no nos confundamos. El lado malo del negro va a ser cuando el rey esté hacia acá. ¿Ven esta columna? El rey va a estar para acá. Eso va a ser. Eso podríamos definir de cierta manera como un lado malo. ¿Por qué? Porque hay opciones que este rey se vaya acercando inmediatamente y vaya generando algún tipo de ataque. Ese es como el lado malo para el rey negro. ¿Cuál sería un lado bueno en alguna otra posición? Alejado del rey blanco, donde el rey blanco no pueda participar. No en todos los finales se va a cumplir esto. Lo que yo quiero que en esta clase por lo menos lo incorporemos dentro de nuestro concepto de finales de peones. Es eso nomás. ¿Ya? Veamos lo que va a pasar. Es bien simpático. Ahora, lo primero que hace él hace dama G2 y le controla la casilla de coronación. Un concepto que ya nosotros estudiamos más de una vez. Ahora entonces un ejemplo, rey E2. Cuando hago rey E2, ¿qué es lo que quiero amenazar ahora? Simple. No solamente comerme el peón, sino también colocarme en F1. Cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, si me muevo acá, dama F1. Y una vez que la dama llega a F1, controla no solamente la casilla de coronación del peón F, también controla la del H. ¿Y eso qué significa? Que la dama detiene a los dos peones. ¿Qué habría que hacer el resto de la posición? Acercar el rey para comerse los peones. Es eso. Entonces, cuando hago dama G2, aparte que me estoy comiendo el peón F, hace en este caso rey E2. Y ahora, ¿qué hace cuando el negro no amenace nada? ¿Qué dijimos lo que había que hacer? ¿Se acuerda? Rey. Acercar el rey. Eso, cada vez que el rey negro, en este caso el negro, puede ser el rey blanco, a lo mismo, cada vez que el rey, en este caso, que tiene desventaja, no esté amenazando nada directo, ese tiempo a favor de mi rey. Y por eso es tan importante que este rey esté en este lado, ¿ah?
que se puedan oponer. Generalmente el lado que le vamos a llamar lado malo del rey negro va a ser siempre el lado que el otro rey va a llegar a enfrentarlo, porque ahí le va a dar el mate o le va a comer el peón. Fíjense, entonces ahora, rey. Un ejemplo. Si hace H4, rey. Ahora, si hago rey E1, buena. ¿Qué pasa si corono dama? Mate, ¿cierto? Dama, dama D2, jaque mate. Fíjense que un bonito jaque mate. Ahora, si después de rey E1 aplico este rey E3 buena, me toma caballo, simplemente, ¿cómo se coloca el rey con el caballo? ¿Lo explicamos ese día? Diagonal. Diagonal. Diagonal separado por una casilla. Y listo. A lo que mueva, le doy mate o le como los peones, le como todo. ¿Qué pasa? Después de H4, rey F4, H3, y ahora jaque. Si se va un ejemplo a F1, simplemente G3 y a la siguiente me como F2, ganando. Después de dama F3 se va a E1, nuevamente jaque. Si se va de 1 le como el peón simplemente, si se va para el otro lado, rey G3. Y a la siguiente, dama por F2 y mate. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, después de dama G2, rey E2, rey E5, rey E1 e inmediatamente jaque. Ahora hay una amenaza latente, F1. Ya no tengo rey F4 ni rey E4, nada, porque me están amenazando. Y no es lo mismo que cuando el rey llegara en E3 y la dama estuviera en H2, que llegara el rey en E3 y este coronara con la dama en G2, porque me la están comiendo. Entonces ahora viene este jaque. Este jaque es crucial, porque este jaque le está preguntando al rey negro, le está diciendo, mira, con este jaque te estoy obligando a que o te colocas delante del peón, que eso es un tiempo para mí, porque yo me lo estoy ganando, tú te colocas en rey F1 e inmediatamente yo acerco mi rey. Veamos lo que pasa si se coloca en F1. Ahora acerco el rey. Ahora si él hace un H4, llegué con el rey. Dama E2, dama por F2 y mate. Después que llego a F1, rey F4, rey G1, y ahora simplemente le clavo el peón. Amenazo, rey F3 y comerle el peón. Rey G2, jaque, si se va acá, y ahora simplemente para el otro lado. Y a la siguiente le como el peón y mate. Ahora, cuando hago este dama E4, como no puede irse a F1, se tiene que ir ¿dónde? Para el otro lado. Y ahora aplico el mismo modelo del que estudiamos la primera clase. Dama F3, rey E1, jaque. ¿Dónde se tiene que ir el rey? Delante del peón, no te queda otra. Y ahora aprovecho ese tiempo, acerco rey. Rey G2, el mismo procedimiento. Jaque, rey F1 y rey 3. Y nos damos cuenta, entonces, que el peón se cae y el peón H no participó nunca. Por lo menos en esta posición nos dimos cuenta que nunca logró participar. ¿Eso qué significa? Que el negro no tenía opción en este final de poder intentar llegar al final teórico dama contra peón alfil, porque aparte que existía un peón H. Bien, ese es el segundo ejercicio. No hay consultas con este, ¿cierto? Y nos vamos al tercero. Como todos los finales que estamos estudiando, cuando ya empezamos a manejar algunos conceptos, nos damos cuenta realmente de que no todos los finales son fáciles. Primero, o sea, cuando una persona hace un comentario así es porque generalmente va a tener desconocimiento sobre un tema. ¿Mm? O sea, ustedes tienen que asociarlo siempre. Siempre el conocimiento está más cercano aquí a la duda que a la certeza. Eso es conocimiento. ¿Ya? Eso es conocimiento. No sé si alguien conoce este famoso efecto que le llaman de estos dos investigadores, ciertos psicólogos americanos, que se llama el efecto Dunning-Kruger. No sé, ¿han escuchado de eso? ¿Han escuchado eso? ¿Dunning-Kruger? ¿No lo han escuchado? Son dos profesores. ¿No? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? Ya, ok. Lo vamos a decir, lo vamos a mencionar así rápidamente. Este efecto de Dunning-Kruger lo que hace en el fondo es un estudio que hicieron dos psicólogos americanos en una universidad. Y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el estudio de las personas que afirman saber cosas que realmente no saben. Fíjense, interesante. Eso da una tendencia a que las personas que tienen menos conocimiento son las personas que más certezas tienen. Y por ende son las personas que más hablan, las que más aseguran, las que más opinan. Todo. Y fíjate que hay una pequeña,
una paradoja porque en el fondo las personas que menos saben son las que más hablan y las personas que más saben son las que tienen más dudas. Entonces se produce un fenómeno raro, que este efecto Dunning-Kruger lo que está diciendo de cierta manera que una persona que dice, mira, no, yo me conozco todos estos finales de memoria. ¿Seguro? Sí, sí, son fáciles, todo esto es fácil. Esta cuestión yo no sé para qué pagáis una clase de esto, si esta cuestión no. Esto se aprende en un día, todos estos finales. Ahí tenemos un ejemplo de Dunning-Kruger. Una persona que no tiene cero conocimiento, pero a su vez tiene la certeza psicológicamente que él sabe. Y a veces, yo no sé si ustedes han topado con alguna gente así, pero yo me he topado en la vida con gente así, que es gente que tú sabes que no sabe nada y que te tiene la respuesta a todo. Oye, ¿por qué pasó esto? No, esto pasó por esto, eso se sabía que iba a pasar. Y al contrario, la gente que más estudia, la gente que tiene más capacidad, la gente que hace todo lo opuesto, que más lee, que más esto, es la gente que siempre te tiene esa duda. Acuérdense que la filosofía nació con la duda. ¿No? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué dónde somos? ¿Dónde vamos? Duda. Entonces, ese efecto es bastante llamativo. Se implementa en todo ámbito social, en el trabajo, en todo. Y se van a encontrar ustedes más de algún trabajador, más de algún ajedrecista que se lo sabe todo. Hoy yo sé todo. Soy casi Dios en esto. Y después tú, hablando con él, te das cuenta que es un fanfarrón, que no sabe nada, pero que él cree saber. Es el famoso efecto Dunning-Kruger, que como digo, es solamente a nivel de intro. Y volvamos a esto. Esto es un estudio de Grigoriev de 1929. Veamos acá. ¿Quién podría mirar esta posición y tratar de buscar aquí algún concepto general que pudiésemos aplicar? Que pudiéramos definir si esto se parece a algo, y ahí nuevamente entramos en estos conceptos de patrones que estamos siempre estudiando. Si yo logro llevar la posición a un patrón conocido, inmediatamente esto me facilita el trabajo, me facilita la tarea. Inmediatamente. Es importante entender entonces ese concepto que cómo se va dando. Ahora, ¿qué piensan ustedes de este final? Este se podría parecer al ejemplo anterior, Ya, jugando dama ya, H1 ya, pero para, ya, está bien lo que tú dices, Cristian, pero trata de encajarlo. claro, la diferencia es que el rey está en otra posición, que es Fíjate como dónde está el rey blanco. En la posición anterior, ¿dónde está el rey? estaba en E7, si mal no recuerdo, con E6. A la siguiente hizo un rey E5. Eso significa que el rey estaba en D6. Está en el lado Aquí bueno, para el negro. ¿Ya? el rey está más lejos, ¿no? Por lo tanto, tiene oportunidad el peón H de avanzar, ¿o no? Bien, excelente. El rey está más lejos. Ahora, ¿por qué está más lejos el rey? Porque, ¿cuándo decimos que un rey está más lejos, más cerca? Con la explicación que nosotros mencionamos al inicio con respecto al lado bueno y al lado malo. El lado, en este caso el lado malo de este rey, va a ser cuando este rey pueda colocarse en este lado y pueda enfrentar a este otro rey. O sea, cuando el rey blanco le sea más fácil participar en la acción. En este caso, este rey, al colocarlo en B5, nos damos cuenta que está mucho más alejado, necesita 3 tiempos para llegar a E2, o sea, necesita 1, 2, 3. Ahora la pregunta es, ¿el blanco aguanta 3 tiempos si este me está coronando a la siguiente? O sea, aquí el blanco mueve a rey C4, ya, rey G1, te toca. O sea, ¿cómo mueves 2 tiempos más si yo ya te estoy comiendo, ya estoy haciendo F1? Entonces, otra particularidad del ejemplo anterior, ¿dónde estaba el rey negro? Estaba por E4. Estaba en E4. El rey negro. Espérate, para que no se confundan, para que no se me F1. confundan, porque es súper importante para lo que estamos estudiando. Es súper Estaba al otro importante. lado, no me acuerdo. Es súper importante para lo que estamos visualizando, porque si yo voy a ocupar de patrón a este, tengo que saber dónde está la posición. Miren la posición. El rey estaba en D3. Ah, claro. El rey está en D3. ¿Dónde está el otro? En D6. Por eso el rey llegó a E5. Ahora, este rey que se supone que tiene que llegar al lado bueno, ¿cuál es el lado bueno de él? El lado de acá. Para acá. O sea, este es el lado bueno del rey porque en el fondo es acá donde va a ser el chiste del peón en séptima fila y lo demás. Pero está en el otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que al encontrarse en D3, este rey se trata de llegar acá y inmediatamente empiezan los problemas. Le meten el dama G2, rey E2,
Entonces, inmediatamente cuando yo llego acá, rey E2, dama G2, un ejemplo, modelas blancas, rey E2, ya el rey está clavado. O sea, prácticamente la dama inmediatamente le dice lo siguiente. Tú te vas a quedar en el lado malo. No te voy a dejar que te metas para acá. ¿Ya? ¿Te queda claro? Sí, ok. Eso es lo primero que hace la dama. Es decirle, le corta la pasada y le dice, ya, déjate. Ahora, como tú no tienes mucho por hacer, yo aprovecho mis tiempos y acerco mi rey. Pero este rey, como se está colocando acá, está llegando próximo. Acá, acá, ¿cierto? Se está dirigiendo inmediatamente a estas casillas. Y finalmente termina acá y le termina comiendo el peón. Entonces ahora es súper importante que si yo voy a ocupar un patrón, me tengo que aprender de memoria todas las posiciones. Entonces yo digo, ¿cuáles son las casillas más importantes entonces de la partida Saloflor con capa blanca para poder considerarlo como un patrón, una matriz para poder compararlo con otras partidas? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los movimientos cruciales? ¿Quién se acuerda? F6 y C6. F6, ya, F6. ¿Cuál? Y B6 para B6, ¿cuál más? A5. A5. Otra cosa, fíjate, F6, B6, A5, importantísimo. Otra cosa importantísima, que el alfil esté en E6, en la diagonal y el H5, porque están neutralizando de cierta manera que el avance de los peones blancos se proyecte en el flanco rey. Porque si en otra posición el blanco podría ser H3, G4 y F5. Y eso no es posible. A diferencia de la partida Belamener-Rauser, sí nos dimos cuenta que el rey, al estar en el alfil en C6, el blanco que hizo inmediatamente G4, G5, y estaba así, el blanco se metió rápidamente en flanco rey. Eso es, si yo no tengo la capacidad de acordarme de una posición, no puedo aplicar un patrón. Es de perogrullo, o sea, para poder comparar A con B, tengo que saber cuál es A. Para poder compararlo, necesito dos cosas para comparar, no puedo comparar con una pura cosa, tiene que haber una segunda. Entonces, eso es súper importante. Ahora, tiene que ver con ese concepto. Ahora, vuelvo al ejercicio número 3. Vuelvo al ejercicio número 3. ¿Sí? Y ahora aplicamos los conceptos y decimos, mira, primero, el rey está en B5. En la otra posición el rey está acá, específicamente en D6. Mira dónde está acá, B5. Eso claramente es más lejos. ¿Ya? Está más retirado del flanco de dama. Otra cosa, en la primera posición, en el ejemplo número 2, el rey está en D3. ¿Dónde está el rey acá? En F1. ¿Quién me puede decir qué es lo que va a pasar en esta partida, conceptualmente? ¿Cuál es el resultado de esta partida? ¿Tablas? Tablas. Es tablas porque en el fondo el rey blanco le cuesta mucho llegar y no alcanza a llegar y el rey negro inmediatamente va a tratar de aplicar el concepto básico de peón en séptima fila. Pero para poder hacer esta observación y para poder plantearme a mí esta problemática, necesito obligatoriamente tener partidas anteriores. Necesito un patrón. O sea, esa palabra me va a salir hasta en la sopa. O sea, es eso. Necesito algo para compararlo. O sea, alcanzo a meterme en el lado bueno, me meto en el lado malo, es eso. Como la partida anterior, el dama G2, no solamente se está comiendo el peón de F2, le está neutralizando que el rey se meta para el otro lado, que es el lado que le favorece. Entonces ahora, cuando yo miro esta posición, observo, él hace rey C4, llegó a C4, listo, me toca a mí. Fíjense el detalle, y esto es súper importante, fíjense este H4. Si el negro hace H4, no está coronando. ¿Qué permite? ¿Qué hago ahora con el rey blanco cuando no hay ninguna amenaza? ¿Qué hago? Me acerco, po. Si tú no me estás amenazando nada, me acerco. Entonces ahora parto esta posición. En vez de partir como empezó con el rey en B5, es como yo te la colocara con el peón en H4 que con el rey en D3. Y esta es otra posición. Aquí está perdido. Porque el rey blanco llegó. La diferencia es que el rey en B5 no llega. Entonces ahora, acá, jaque. Esta casilla es crucial. No la olviden, ¿eh? Acuérdense de esta famosa casilla. Porque este dama G4 es crucial, porque lo que está haciendo el jaque es diciendo, mira, tengo dos opciones. Si te vais para H2, me coloco en E2 y te como el peón. Y listo, se acabó. Si te vas para F1, te colocas delante del peón. ¿Y eso qué significa? Un ejemplo. Si te vas para H2, simplemente rey E2 y te como el peón de F. Se acabó. Si te vas para F1, el rey que estaba en B5 terminó ¿dónde? En E3.
Y ahora, ¿qué amenazo? Como no puede mover acá, amenazo dama E2, dama por F2 y ganar la partida. Se acabó. Si el negro hace este H4, inmediatamente pierde la partida. La pierde. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el negro entonces? No perder tiempo con el H, si el H no le sirve. El que le va a generar la tabla es este. Entonces, es súper importante tener claro el norte. ¿Cuál es el peón que importa? No, quiero avanzar el H porque tengo 2. No, el H pierde. Buena. Amenazo, coronar. Y como ahora amenazo coronar, fíjese qué importante, ahora no tiene rey de 3 ni una cosa. Hay una amenaza directa. Entonces hago un ejemplo. Dama de 3, me clava. Si ahora hago H4, se acerca. Si ahora, por ejemplo, hago rey G2, me clava. Si hace rey G3, rey E3. Y me está comiendo el peón F inmediatamente. Si después de rey G2, dama E2, inmediatamente H3, jaque. Una vez más la casilla G4, se va para acá y llegué. A la siguiente dama E2 y dama por F2. Si H4, rey D3, inmediatamente H3. Ahora rey E2. ¿Qué pasó con el rey? Que el que estaba en B5 terminó en E2. Todo eso gracias a que a estos movimientos de las negras de este peones que no sirvieron para nada. Lo único que le sirvieron fue para que el rey blanco se acercara. ¿Qué hace cuando la dama esté A3? Se olvida del peón H, si el peón H no le sirve. Ahora le dice, amenazo coronar, te toca. Ah, si dama E2, te toca, gáname. ¿Qué más jaques tienes? No puedes controlar la casilla de coronación porque está defendida por el rey y tampoco tienes más jaque porque el jaque vuelve a la misma posición. Dama G5, vuelvo a hacerte lo mismo. Ahora, si el dama G5, rey H2 y rey por H5, entramos en una clásica posición teórica de tablas. Jaque, amenazo coronar, te voy a aprovechar de comer el peón, listo. ¿Qué posición es esta? Esto es tablas, ¿por qué? Porque ahora ya te comiste el H y tu rey está lejos. Y ahora, cuando tú me des tu jaque, se acabó. Y finalmente, acá. Si te comes el peón, me ahogaste. ¿Cómo esta posición marca la diferencia al darnos cuenta que el rey está un poquito más retirado? Entonces, después de dama E3, rey G2, inmediatamente jaque, rey H2. Si dama H5, rey G2, lo acabamos de ver, y si dama H4, vuelvo a rey G2. Nunca permitimos que el rey blanco se acerque. No hay tiempo, no se lo permitimos. Con lo cual, la dama lo único que le queda, ¿cierto? Seguir dando jaque y se acabó. Tablas. Listo. Nos vamos al siguiente. Nos fuimos al siguiente. Aquí mueve las negras. ¿Quién podría lanzarse aquí? Este es un ejemplo de Flor o Sol de 1937. ¿Quién podría hacer un análisis más general de esta posición? ¿A qué El se negro parece? tiene, ¿Mm? se parece al ejemplo anterior porque el negro tiene el peón de H y el peón de F, pero diferente de otro. El rey no está en F1 y toca negras y la dama controla primera fila. Y el peón ya no está en H5, sino está en H7. Ya. Pero el blanco está un poco más lejos. ¿Tú crees que el rey blanco está más lejos, dices tú? Así es. Antes estaba en C4, ahora está en A3. Ya. El otro partió. Sí, el ejemplo anterior partió en B5, ¿no? En C4, sí, acuérdate. Movió a C4, pero partió en B5. O sea, el ejemplo anterior partió aquí. Ahora está acá. ¿Cuál es la diferencia? En la sutileza de la posición radica en qué lado te vas a quedar, en el bueno o el malo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la dama blanca? Conceptualmente. Ocupar la casilla de coronación. Ya ocupas la casilla de coronación, ¿cierto? Y lo otro, importante, la dama tiene que hacer el trabajo de tirar al rey negro al lado malo. ¿Cuál es el lado malo de las negras?
F. Ya hacia allá, hacia donde está el rey blanco. O sea, que significa que si este rey lo dejamos aquí, o en su defecto apuntando hacia acá, ¿cierto? Esto es lo que queremos definir, que hay un lado como bueno y un lado malo. El lado malo de las negras va a ser donde el blanco pueda participar. Ese es el lado malo. El lado bueno de las negras va a ser donde el rey blanco no pueda participar. Entonces acá la clave consiste en que la dama tiene que hacer el trabajo de llevar al rey al lado malo. Es eso. Para poder acercar su rey. Y con eso empiezo, miren. Vean acá. Ya. Mueve las negras, ¿cierto? Porque hace parte moviendo las negras. Si moviera las blancas se gana bastante fácil. ¿Cómo? Con dama F1. Simple. Mueve las negras. Veamos. Si hace rey G2, jaque. Cuando hace rey G2 me está coronando inmediatamente. Vuelvo a la casilla G4. Nosotros mencionamos que esta casilla es súper importante porque hay varias opciones que estamos mirando. Observen acá al jaque. Cuando le doy jaque, le estoy exigiendo que él tome una decisión. ¿Por qué es tan importante esta decisión en G4? ¿Qué me la puede responder? ¿Por qué es importante que el jaque en G4? ¿Qué le está diciendo al rey negro? ¿Cuál es la pregunta que le está haciendo? 9. Y claro, ¿en qué lado se queda? ¿En qué lado se queda? Le está diciendo, mira, jaque, ¿dónde te vas a ir? ¿Para el bueno o para el malo? Pues para el bueno. Ya, pero que ahí está el problema, porque no se puede ir para el bueno. O voy para el malo porque no puedo hacer nada más. Ya, pero veamos. Fíjense ustedes en el mismo análisis y van a entender por qué este jaque es tan importante. Porque viene la pregunta y inmediatamente se da cuenta el negro. Ahora, por ejemplo, si me voy para acá, en la partida fue H2, pero veamos qué pasa si me voy a F1. F1 se está acercando al rey blanco. Ahora entra. Cada vez que el rey, ¿cierto? No hay ninguna amenaza de las negras, acerco rey. Un ejemplo, si rey E1, jaque. Una vez más le pregunto y le digo, ¿qué vas a hacer? Tienes que definirte. Si te colocas delante del peón, eso es una ayuda para mí porque acerco rey. Un ejemplo, si me voy para acá, entonces ahora le pego el peón. Ahora, estoy comiendo el peón de F. ¿Qué significa? Que si hace rey E1, rey C2. ¿Qué pasa si corona? Fíjense la importancia del rey. Ahora, ¿le pudo haber dado mate si el rey estuviera en el otro lado? Imposible. Por eso ese rey, ese lado, es el malo. Porque en el fondo el rey blanco puede participar con la dama y fíjense lo que acaba de hacer, darle jaque mate. Esa es la diferencia del lado bueno y el lado malo. Tiene que ver dónde el rey pueda participar o no. Ahora, entonces, cuando hace dama G2, él hace rey E2. Entonces, ahora que el peón está clavado, ¿qué hace mi rey? Se acerca. Nuevamente el jaque. Este jaque en E4 es el mismo idea del jaque en G4. Cumple la misma función. Esto es lo mismo que esto. Cumple la misma función. Dar el jaque y le preguntan, ¿dónde te vas? Se va a ir para acá y llegué. Y ahora el rey blanco, que estaba en A3, ya está en D3. ¿Eso qué significa? Que la partida está perdida de forma directa. Ahí no hay forma de salvar esto. ¿Ya? Si te va para acá, nuevamente jaque. Si te va para acá, si te va a H2, listo, te comí el peón, se acabó. Después de jaque me voy para acá, listo. Ya la siguiente dama E2 y dama por F2 y gané la partida. ¿Qué es lo que pasa acá? Si rey F1, rey B3, H5, le está comiendo la dama, dama G6, un ejemplo, acá, jaque. Nuevamente el jaque en E4, el jaque en E4, el jaque en G4. Y aquí hay una parte importante. Si hago rey C3, ¿cuál es el problema? Que alguien me lo define acá. ¿Cuál es el lado bueno del rey negro? El de H2. El flanco de rey, para acá, ¿cierto? Ese es el lado bueno. ¿Cuál es el lado malo del negro? Para el flanco de dama, o sea, de la columna E para allá. ¿Cuál es el objetivo de las flancas? ¿Dejarlo en el flanco bueno o llevarlo al flanco malo? Llevar al flanco malo. Entonces, ¿cuál es el movimiento aquí? Si ustedes entienden ese concepto, tú encuentras el movimiento. Jaque en H1. Jaque en H1, buena. Ahí lo que tú estás aplicando el concepto, tú me estás diciendo, te estoy llevando tu rey al lado malo. No te voy a permitir que te coloquen en el lado bueno. Por eso es tan importante el dama H1. Fíjense la sutileza. Y no es cosamente, jaque que veo, jaque que doy. Estoy aplicando conceptos. Si en esta posición yo juego rey C3, mala. El rey pasa inmediatamente al lado
bueno y la partida es tabla, porque el rey en C3 no alcanza a llegar. Así de simple. Entonces, ese concepto de lado bueno, lado malo, lo vamos a estar aplicando siempre a estos finales peones. ¿Por qué? Porque ya cuando tú empiezas a especializarte en finales, ya no estás hablando simplemente de cositas tan generales, tenemos que ir también a cosas más específicas. ¿Ah? O sea, dos finales no son lo mismo uno que otro final. Ahora ya tenemos claro la definición de un lado bueno y lado malo. Por eso este dama H1 es tan importante, porque le está diciendo, mira, yo no voy a permitir que tú te vayas, te quedes en el lado bueno. No, ándate para el lado malo. Te fuiste para el lado malo. Ok, ahora te clavo. La dama inmediatamente le clava y le está diciendo acá. Te quedaste para el lado acá. ¿Y quién está acá? Como está tu rey, también está mi rey. Entonces, a un ejemplo. Acá, rey. Nuevamente, ¿qué pasa si coronas? Dama de 2. Y eso pasa ¿por qué? Porque el rey logra participar en el ataque. Ahora, cuando hago RC3 SH4, simplemente acerco rey. Un ejemplo acá, jaque. Se va, rey. Listo. Y nuevamente dama G4. Este es un análisis de Grigoriev. ¿Cierto? Hice un ejemplo, si rey H2, rey E2 ganando, si rey F1, rey E3, dama de 2 y dama por F2 ganando. De forma directa. Esa es la sutileza con respecto al lado bueno y el lado malo. Entonces, un ejemplo, rey G2, ahora dama G4. Entonces, ahora después de dama G4, tranquilamente, ¿va? La partida se va a H2. Él se quiere quedar en el lado, ¿cierto? En el lado bueno de él. Pero ¿cuál es el problemita? Que ahora te viste acá. Rey G1 y ahora jaque. Ahora, si no existiera el peón H, ¿qué juegan las negras? Rey H1. Rey H1, entramos en una tabla teórica que todo el mundo ya conoce, ¿cierto? Si rey H1, ahora la diferencia es que me como F2, pero queda el peón de H7 y la partida se gana. Entonces, cuando doy este jaque, lo obligo que se vaya para el otro lado. Y cuando yo lo obligué, rey. Lo mismo, rey E2, te clavo acá y nuevamente el mismo concepto. No puede coronar por dama de 2 mate, ganando. Rey B3, H5. Ahora, rey C2, H4, nuevamente el dama G4. Este dama G4 y dama E4 cumplen ese objetivo que le están diciendo al negro que dónde se va a ir. H3, rey. ¿Listo? Y ahora acá. Controlo la casilla de coronación del peón de H. Un ejemplo. Se mueve acá. Listo. Corona. Y mate. Se acabó. Otro ejercicio. Cuando ya empezamos a solucionar varios de estos ejercicios, nos damos cuenta realmente que hay temitas que se van viendo. Ya se empiezan a replicar varios de los conceptos que hemos estudiado. Ahora, ¿qué pasaría en este final? Si yo tengo que hacer una definición de este final. ¿Qué piensan con ustedes a nivel general? ¿El rey está Yo, cerca, está lejos? a ver, rey. Primero define los peones. Peón alfil, peón torre. Ok, es importante. Acuérdense que ser peón alfil significa que tengo una opción de ganar, o sea, de empatar. O sea, si fuera peón caballo, te lo ganan. Ese detalle es súper importante porque yo miro esta posición y digo, no es lo mismo peón alfil que peón caballo. Ahora, otra cosa importante, aparte de la definición de los peones, tiene que ver dónde se puede colocar el rey. El rey siempre va a buscar su lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? El lado opuesto a donde está el rey blanco, que en este caso es para hacia el otro lado. Y esa es la casilla H1 donde se produce el tema táctico de que no le pueda comer el peón, no para allá, es para acá. Ese es un detalle importante. Otro detalle importante, lo lejos que se encuentra el rey en B6. Cuando hago este análisis yo tengo que aplicar ese tipo de conceptos. ¿Dónde están los peones? El rey está en el lado bueno, el lado malo, el rey está muy lejos, más cerca. Eso es lo que va a determinar realmente que logre o no empatar la partida. Veamos lo que pasa. Un ejemplo, si dama D1, rey G2, jaque, listo. Si rey H2, acá, dama G3, rey F1 y te aplican el mismo concepto. Esto es lo mismo que la partida anterior. ¿Ah? La dama te termina cortando el paso hacia tu lado bueno, te termina ya, si rey E2, dama G2 y te hacen el mismo trabajo y el rey se empieza a acercar y te van a terminar ganando, como ya hemos visto. Si dama G4, rey F1, lo mismo. Cada vez que el rey no amenace nada, acerco mi rey. H5.
¿Por qué es importante el H5? Porque si me como el peón, inmediatamente rey G2 y me voy para el lado bueno y el peón corona, porque el rey está muy lejos. O sea, en el fondo es tablas. ¿Cierto? Si dama por H5, rey G2 y entramos en unas tablas teóricas. Después de dama G7, simplemente rey E2, dama E5, acá, dama F5, rey E1, acá, rey E2, un ejemplo, dama E4, rey D1, acá. Fíjate que si me voy a F3, acá, jaque, acá, dama acá y simplemente acá. Ahora, ¿cuál es el problemita? Que yo no alcanzo a acercar al rey porque me están coronando. Y ahí nos percatamos, ¿cierto? Como dice acá, que no puedo progresar en el fondo con blancas. Entonces, cuando hago dama de 3, me tengo que ir para acá, dama de 3, rey F1, rey de 4, se quiere acercar, listo. ¿Qué hizo el rey negro? Se metió en su lado bueno. Ahora, el rey en D4 no alcanza a meterse. No alcanza a meterse realmente. No alcanza a llegar a E2, no alcanza a hacer ninguna casilla. Ahora, si el rey estuviera en F4, hace dama G3, rey E3 y gana la siguiente. Pero no está ahí, el rey está en D4. ¿Qué pasa entonces? Que si rey C5, acercando al rey, rey G1. Ahora, nuevamente analizo. ¿El rey dónde está? En el lado bueno. ¿Dónde está el rey? En C5, está demasiado lejos. Está 1, 2 casillas de llegar a E3, demasiado lejos. Aquí hay una amenaza latente y directa que es coronar. ¿Qué significa? Que las blancas no pueden progresar y inmediatamente, ¿cierto? El negro aplica este mismo concepto y la partida es tablas. Ahora, otro importante acá. ¿Qué otro jaque puede dar acá? ¿Puede dar jaque en G6, por ejemplo? Fíjese el detalle. Importante el detalle. No tengo jaque en G6. ¿No? Ahora, para acercarme tengo dos opciones. Dar jaque o controlar la casilla de coronación. ¿Puedo darme jaque acá? No. ¿Puedo controlar la casilla de coronación? No, porque el rey está al lado del peón. Está coronando. La única dama por H7 y tablas. Listo, eso. Rey H7 ya estoy coronando y tablas. Aquí no se puede ganar. Este ejemplo es de Kozlov con Kirpinovic, de 1980. No se puede ganar. Entonces ya inmediatamente observamos las posiciones y se nos empiezan a familiarizar, porque ya sabemos algunos conceptos, cómo los estamos visualizando. Puede que igual necesitamos práctica, tenemos que estudiar más, está bien. Pero es importante entender más o menos los mecanismos para poder ganar una partida o saber cómo se puede empatar una partida de esta índole. Ya, esto es otro ejemplo de Cherón de 1945. Veamos algún ejemplo, fíjense. Ahora, importantísimo, los peones son central y caballo. Pero peones, caballo y centrales se ganan. ¿Qué tengo que hacer? Y esto ya lo vimos con los primeros ejercicios. Lo que tengo que hacer es comerme un peón, pero dejar el rey delante del peón o dejar el rey clavado para que pasar a derivar un final de dama contra peón en séptima fila, que sabemos que peón, caballo y peón central sí se puede ganar. Entonces, un ejemplo, si hago dama C4, rey D1. Y ahora dama D4, buena. Dama G4, rey F2. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya el rey está demasiado lejos, no se puede acercar y no hay cómo no me puedo comer este. Porque cada vez que me estoy dando jaque me estoy viendo para el lado y me estoy coronando el otro. La otra opción es que dama E4, rey C1. Importantísimo, no tengo rey D1 por dama por G2. Inmediatamente el rey se coloca delante del peón y eso significa que le puedo comer el peón tranquilamente y ganar ese final. La otra opción que rey C3, jaque buena. Si rey C4, simplemente controlo la casilla de coronación y el resto es traer el rey. Si rey C3, este jaque bueno, y ahora inmediatamente muevo acá, y ahora sí me puedo comer el peón de G2, con lo cual el peón de D queda clavado, no puede coronar y le gano el final. La diferencia es que dama E4, rey C1 buena, entonces ahora acá, y ahora este golpe táctico que salva la partida. G1, ¿qué es lo que hace G1? Desviación, le saca la dama de la diagonal, ¿cierto? C1, HC, tiene que comer la dama, y a la siguiente D1 y con igualdad. La otra opción es que si dama G6, rey C1, dama G5, otra vez el mismo concepto táctico. Corono, ¿cierto? Me come la dama y corono D e igualdad. Otro concepto, si dama A2, rey para acá, o rey D3 da lo mismo, acá, y simplemente rey E2. Amenazo en este caso D1 y tablas. La movida correcta y única es dama F5. Fíjese lo que va a hacer. Acercarse, comerle un peón, colocarle el rey delante del peón o clavarle el rey y listo. Jaque. Veamos. Si se va a B3,
Es bastante simple que me coloco acá, controlo la casilla de coronación y el resto es simplemente trasladar el rey. Ok. Si me coloco en B2, dama F2. Y aquí está el chiste, porque no puede hacer D1, ¿no? Y si ahora, un ejemplo, hace rey C2, le como el peón, pero a su vez lo tengo clavado el peón de D2, con lo cual no puede avanzar y le gano el final porque es dama contra peón central. Si rey B2, dama F2, entonces rey C1, dama C5 jaque, acá, dama G1 buena. ¿Qué amenazo? Dama por G2 porque el rey está clavado en la segunda fila. Si rey C2, simplemente dama por G2 y nuevamente entramos en un final teórico que se gana. Después de dama F5, entonces rey D1. Y ahora simplemente dama F2. Es importante el dama D2, ¿por qué? Porque tengo que controlar la casilla de coronación del peón G. Pero a su vez, le estoy evitando que vaya a E1. Y también, si se va a C2, ¿qué pasa? Le como simplemente el peón de G2 y listo. Ahora, si después de dama F2 se va a C1, entonces simplemente jaque. Este jaque es el mismo jaque de acá y acá, que cumple el mismo objetivo. Acá, acá, acá y acá. Fíjense este jaque. Acá, acá, acá y acá. Fíjense la geometría, cómo se juntan. Estamos hablando de esta posición con otros ejercicios que acabamos de ver anteriormente. ¿Ah? Está imbricado, ¿cierto? Está de cierta manera unido todo esto. ¿Ah? Hay una relación geométrica, matemática que me demuestra cómo se tiene que jugar. Entonces, fíjense acá la diferencia. Porque ahora si se va de 1, ahora le doy jaque y ahora está obligado a irse a la segunda fila. Y le como el peón y le gano nuevamente el final. Cuando le doy jaque se va a B2 y nuevamente le aplico el dama G1. Y si rey C3, dama D1 y si rey C2, dama por G2, inmediatamente la partida se gana. Aquí ya empezamos a aplicar más los conceptos que ya hemos visto en los otros finales. Bien. Nos quedan unos par de ejercicios. Tenemos que terminarlo hoy día porque... Ya, vamos entonces. Otro ejercicio. Este es de Klein y Horwitz, de 1851. Ya nos fuimos, ¿cierto?, a mediados del siglo XIX. Estos dos compositores alemanes, entonces, también, dentro de todos los estudios que hicieron, también tocaron este tema. Ahora, ¿qué es lo que necesito saber en esta posición? Tengo un peón caballo y un peón alfil. ¿Cuál es el peón en el fondo que me tengo que comer? ¿Cuál me puedo comer? ¿Cuál no me puedo comer? ¿Qué es lo que necesito? Ahora, fíjense que el peón alfil está súper lejos acá, porque el rey está acá. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de este final que es bastante interesante. Hay una amenaza latente, amenazo coronar, o sea, amenazo B1, que es bastante simple de visualizar. Entonces, fíjense en lo que es el estudio, que es bastante simple. Ahora, si dama por F2, corono y la partida estable inmediatamente, pero tengo que dar este jaque. Cuando doy este jaque, me coloco acá. Y ahora, geometría. ¿Quién encuentra el movimiento? Y esto es lo mismo que esto, 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 esto. ¿Quién la encuentra? Más 6 para Dama controlar, 6. Bien, ¿no? excelente, excelente. Esto y esto. ¿Ah? Quizá entre nosotros nadie sea matemático, pero claramente aquí hay una relación geométrica matemática. O sea, esto no es casualidad. Ustedes entienden, mire esto. Porque Dama además 6. controla a 1. Dama 6 controla, ¿cierto? A 1 y otra vez está controlando la casilla de coronación. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando después de este dama 6? Que cuando ahora hace este dama 6, un ejemplo, si se va a C1, jaque, me voy, le como el peón y listo. Me comí el F y le dejo el peón caballo y ese final se gana. Después de dama 6, entonces rey C2, jaque. Ahora, si se va a B1, simplemente le como el peón porque el rey está delante del peón. También gano. Si dama E2, simplemente rey C3 y ahora controlo la casilla de coronación que es la primera fila. Un ejemplo, si rey C2, le como F2 y nuevamente entró el mismo final. Después de dama F1, rey B3, no amenaza nada, acerco el rey. Si rey A3 pasa exactamente lo mismo, no amenaza nada, avanzo el rey. Después de rey B7, rey A2. Ah, se colocó en la segunda fila, ¿qué hay que hacer ahora? Nos comemos el peón.
Y entramos, ¿cierto?, en un clásico final de dama contra peón caballo en séptima fila que todos sabemos que se gana. Bien, vamos entonces al siguiente. Nos quedan 3 más nomás. Y con estos 10 ejercicios que vamos a ver hoy día, por lo menos tenemos una pequeña introducción de este final dama contra 2 peones, que es un tema bastante interesante por lo demás, porque hay varias cositas que ya... Este es otro ejemplo de Cherón. Cherón en 1950. Vamos a definir un peón caballo, un peón alfil, la distancia del rey, el rey donde se encuentra. Todos estos temas tenemos que nosotros irlos tratando de ir familiarizando, acercándonos a él para saber cómo funcionan realmente. Ahora, ya sabemos de antemano estos conceptos geométricos, la mirada, ¿cierto?, de los jaques apuntando a una casilla o defendiendo la control de coronación y a su vez obligando a que el rey se termine yendo delante del peón. Cuando el rey está delante del peón, me facilita el trabajo en mover mi rey y me facilita el trabajo en ir a comerle el otro peón porque sé que el peón no puede coronar. Es el mismo concepto, ¿cierto?, que hemos visto en los otros ejercicios. ¿Qué significa? Que ahora un ejemplo. Si hago dama C4, me juegan acá. Y ahora acá, fíjense esta maravilla. ¿Quién encuentra el movimiento? Puro concepto, aquí no hay suerte. Corono, ¿Ya? Dama por. rey de 2, Bien, y rey de 2, tablas teóricas. Así simple. Me quedo con el peón alfil, estoy amenazando coronar, y el rey se encuentra en F6, muy distante. No puede participar directamente en la acción. O sea, gracias al B1 y rey E2, inmediatamente entro en un final de tablas teóricas por el peón en séptima fila. Por eso es tan importante que estos conceptos nosotros los tengamos siempre presentes, porque nos pueden salvar simplemente la partida. Tablas. Dama H1 nos sirve, ¿cierto?, por rey C2. Está latente la misma idea. Amenazo coronar. Si tema E3, rey D1. Ahora, ¿cuál es el problema? Si te comes F2, corono. Un ejemplo, te comes, corono. Ok, rey D1, jaque, listo. ¿Para qué lado me voy a ir con el rey? ¿Cuál es el peón que no puedo perder? ¿El F o el caballo? El alfil. El alfil, porque todos sabemos que el alfil y el peón caballo no valen lo mismo. Si me voy para el lado alfil, me dan jaque y a la siguiente dama por alfil y me ganan el dama contra peón caballo. A diferencia de que cuando me voy para acá, fíjense lo que pasa. Jaque y ahora acá. Ahora, importantísimo, si me voy a D2, ¿qué pasa cuando el rey negro no amenaza nada? ¿Qué hago? rey, Rey, vamos, rey para arriba. Rey E2, jaque. Ahora uno dice, sí, pero quedé con peón alfil. Sí, pero fíjate la diferencia, porque ahora te tenés que obligatoriamente el rey mío está mucho más cerca. Entonces, un ejemplo, jaque, acá, jaque, ahora jaque. Nuevamente el jaque geométrico, geometría. Lo obligo que se coloque ¿dónde? O delante del peón, que acerco el rey, o se colocan de dos. Y ahora acá. Listo. ¿Por qué? Porque el rey se tiene que ir para el lado bueno de él. Pero ese lado bueno significa dedicarle el tiempo para que el rey llegue. Y ahora acá. Si rey G1, simplemente rey G3. ¿Ah? Y simplemente, fíjense que acá, ¿ah?, que sería muy mala, ¿cierto? Dama por F2 porque lo dejó ahogado, pero simplemente dama F3, rey acá, es jaque mate, o rey por F2, rey H2 y dama H6 también es jaque mate. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque el rey lo que tiene que hacer queda tras mano. Miren esta posición. El rey para empatar necesita estar ¿dónde? Acá. ¿Dónde? Este es el lado bueno del negro. ¿Dónde está? En el lado malo. Tan lejos de la posición que necesita para poder empatar. Esa pequeña sutileza lo que marca la diferencia por qué termina perdiendo. Entonces acá, acá, simplemente le come acá, dama B1, dama geometría, acá, le pega, lo obliga a ir delante, listo. Acá, dama E2, se tiene que ir acá, corono, ¿cierto? Si caballo, rey H3, y si corono dama, dama H2 mate. Y simple. En la partida después de rey E1 hace dama B1, acá, y ahora la diferencia es que cuando me coma, inmediatamente me coloco acá, se va para acá y ahora aquí. Y ahora amenazo la tabla teórica con la diferencia que el rey en G5 no logra acercarse y con ello inmediatamente la partida no se puede ganar. Es un estudio de Cherón de 1950. Entonces,
nos quedan 2 ejercicios. Este segundo ejercicio, entonces, es de Kazantsev de 1962. Pasa exactamente el mismo concepto. Acá hay una pequeña sutileza que vale la pena destacar. Que el rey está, ¿cierto? Está con el tema de este peón, pero aquí hay un tema de ahogado, que es lo llamativo de este final. ¿Ah? Veámoslo. Jaque. Rey de 8. Amenazo coronar. Tiene que acercarse con jaque o controlando la casilla de coronación. Controla la casilla de coronación. Amenazo coronar. Me acerco con jaque. Se va. Controlo la casilla de coronación. Amenazo coronar. Me acerco con jaque. Listo. Y ahora finalmente me doy cuenta que si le hago dama de 7, se va para acá. Y si hago jaque, me voy a de 8 nuevamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando me va de 6, no, me queda única acá. Y ahora, fíjense qué importante, porque si me voy a 7, resulta que no puedo coronar. ¿Por qué? Porque me da jaque mate. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que cuando me voy a D7, tengo el famoso recurso táctico, ¿cierto? Fíjense acá. Ahora viene este tema táctico. Buena. El F7 se corona, inmediatamente hace desviación del rey, del control de la casilla de 7, se va y inmediatamente corono y la partida es tablas. ¿Eso qué quiere decir? Que después de dama de 7, rey C8, jaque, no hay forma de ganar. Porque cuando se come el peón, quedo ahogado. Es un bello ejemplo que nos demuestra cómo ambas piezas terminan interactuando, dejando al rey en pleno centro del tablero ahogado. En la partida pasó lo mismo, dama C1, rey de 8, jaque, controlo casilla de coronación, jaque, listo, dama de 6, jaque, y finalmente rey de 8. Y volvemos a la línea que acabamos de analizar en la variante anterior. No hay forma de ganar la partida. Eso es de Kazantsev de 1962. Y nos vamos por el último ejercicio de la noche. Y por lo menos alcanzamos a ver los 10 ejercicios, por lo menos ya eso es bueno. Después de esta clase ya tenemos por lo menos una mínima noción de cómo se juegan los finales dama contra 2 peones, que eso ya es importante. ¿Ya? Y el último ejercicio entonces tenemos acá. Pasa lo mismo. Acá la diferencia radica que tengo un peón torre y un peón alfil. Entonces, el peón alfil, que es el que le va a salvar a él, está bastante distante del rey. Si este rey estuviera acá en D2, esta partida sería inmediatamente tabla. Pero como el rey está muy lejos, mira lo que va a pasar. Hace rey F3. Se quiere acercar. Me acerco. Cada vez que el rey negro o las piezas negras no amenazan nada, simplemente nos acercamos con nuestro rey. Cada vez que no haga nada, nos acercamos. Ahora, rey G2, jaque, geometría. Si se viene para acá, controlo de casilla de coronación. Importante, controlo una y controlo 2 casillas de coronación, porque hay 2 peones. Rey G2, jaque. Si se va G1, jaque, se va y le como el peón. Y me quedo, ¿cierto?, con el peón en torre séptima fila. Con la diferencia que sabemos de antemano que voy a llegar a una posición de succión, porque si ahora me acá, simplemente acá, corono, y ahora simplemente después de esta tengo que abandonar porque me estoy recibiendo jaque mate al movimiento siguiente. Entonces, después de rey F3, rey F5, rey E2. ¿Amenaza algo? No. Cada vez que no amenaza nada, es un tiempo que me regala para acercar mi rey. Ahora rey de 2, jaque. Rey de 2, jaque. Se va para acá. Y ahora rey de 3. Si corona dama, simplemente le damos mate de 2. ¿Ya? Y si no corona dama, corona caballo, el final se gana simplemente porque te da este jaque, te obliga. Fíjate que el peón coronó, pero se única acá y después de jaque en B1 le termina comiendo el dama por dama. Y deriva en un final dama contra caballo, que es un final que nosotros ya estudiamos, sabemos cómo se tiene que jugar y ganar.